hacia la militarización de Europa. A ver, José Ruiz nos dice, a ver si lo veis todo. Vamos a ver, así, un poco más. Y así. Nos dicen, no me extrañaría que los de Más Europa, ante un enemigo común, aboguen por la creación de un ejército europeo, por supuesto con mili y con un proyecto de servicio militar obligatorio, ¿no? Y con un proyecto de industrialización militar. Se venderá como una forma de salir de la crisis y de volver atrás respecto de la Agenda 2030. Bueno, esto de la Agenda 2030 supongo que se refiere, bueno, a este proceso de desindustrialización en el que nos han introducido con pretextos ecológicos, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver. Yo creo que estas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos parece que están dando por supuesto que esa escalada bélica no va a ser posible durante el mandato de Trump. Y entonces tienen dos opciones. O provocar durante este mes un estallido o un avance suficiente de la escalada como para que comprometa a Donald Trump y no le dejen margen como para frenar el proceso. Y la otra opción es esperar a que Donald Trump termine el mandato y que con el siguiente presidente, dentro de 4 años aproximadamente, pues pueda ponerse en marcha esa guerra por la que están apostando, ¿no? Bueno, la verdad es que han hecho todo lo que han podido para intentar hacer estallar el conflicto durante estos meses. Hasta ahora no les ha salido bien, pero tampoco hay que descartar que esto pueda suceder en el mes que nos falta, hasta el 20 de enero. Bien. Si ese estallido ahora no se produce, nos situamos en ese otro contexto del que ya están hablando muy claramente en el conjunto de la OTAN y en países concretos de Occidente, ¿no? Es un contexto de rearme, en el que nos están hablando de que Europa necesita rearmarse, de que hay que incrementar los presupuestos, bueno, cada vez más. Bueno, hasta ahora era hasta llegar al 2%, los presupuestos militares, hasta llegar al 2%, el 2% del PIB, el 2% del PIB, el 2% del PIB. Ahora ya han empezado a hablar del 3%, ¿no? Entonces, bueno, con ese 3% y suponiendo que la industria militar europea empezase a funcionar, que la verdad es que está en una situación bastante desastrosa, bueno, intentar, bueno, además por supuesto de las compras a la industria militar americana, que eso no tendría por qué detenerse durante el mandato de Trump, ¿no? Entonces su objetivo sería aprovechar estos 4 años para un rearme suficiente para dentro de 5 años, 6 años, pues poner en marcha esa guerra contra Rusia. Bien. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues ya lo hemos comentado. Porque para esas élites corporativas la victoria de Rusia en Ucrania es algo inaceptable, porque supone un punto de inflexión hacia ese mundo multipolar por el que están apostando los países emergentes y por tanto para ellos hacia la pérdida del control del mundo por parte de estas élites corporativas. Y segundo, porque se abre un contexto de incertidumbre política en el conjunto de Occidente que fácilmente les puede llevar a la pérdida del poder a ellos mismos. Y con eso, la pérdida del poder, la riqueza, acabar en la cárcel, etcétera. Lo hemos comentado más de una vez. Entonces, para ellos es un contexto, vamos a decir, de vida o muerte, un contexto histórico de vida o muerte, en el que van a ponerlo todo sobre la mesa. Y esto quiere decir también que los ciudadanos europeos tenemos mucho que decir si queremos, y no me estoy refiriendo al voto, desde luego, porque hay que tener en cuenta lo que ha sucedido en Rumanía. Es decir, que en otros países fuera de la Unión Europea también, evidentemente, pero Rumanía es Unión Europea y es OTAN y no han tenido ningún problema para anular unas elecciones.
¿no? Ha salido un candidato que no era de su gusto, de fuera del partido único, y han decidido anular las elecciones. Entonces, no hay que confiar demasiado en el voto, pero lo que sí tenemos en nuestras manos es crear y apoyar organizaciones que defiendan a los ciudadanos. Y en ese contexto, pues es posible que si no estalla todo ahora antes del 20 de enero, que tengamos tiempo. ¿Eh? Que tengamos tiempo para crear organizaciones del suficiente peso para contrarrestar o descabalgar, si es posible, a las organizaciones del Partido Único, que son las que han controlado Europa, la vida política europea en los últimos 30 años, a partir del final de la Guerra Fría, que dicen que son de izquierda, derecha, de centro, pero ya sabéis que es mentira. Son solo matices dentro del respeto en todo lo importante a los intereses corporativos. Bueno, pero entonces quiere decir que tenemos dos escenarios. Primero, que estalle la guerra ahora mismo. Vamos a ver. Hasta ahora no lo han conseguido, ya digo, les queda un mes. Y el siguiente, que tengamos probablemente 4 años para prepararnos, fortalecernos y hacer lo posible, o bien para echar del poder a esa clase política que controla Europa en nombre de las grandes corporaciones, o bien para crear un suficiente contrapoder para hacerles lo más difícil posible esos procesos bélicos, esa guerra que quieren preparar. Bien. Por favor, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratis, y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos.